Mohamed Lamin Hadi es un periodista saharaui que cubrió noticias relacionadas con las manifestaciones y actividades llevadas a cabo en el campamento de Gdeim-Izik, situado al sur de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental ocupado. El 19 de julio de 2017, el Tribunal de Apelación de Salé ratificó una sentencia de 25 años de cárcel impuesta por el Tribunal Militar de Rabat. Su delito, ser saharaui. Desde entonces se encuentra detenido en la prisión de Tiflet II en Marruecos. El 13 de enero de 2021, Hadi inició una huelga de hambre indefinida para denunciar los malos tratos perpetrados en su contra por los funcionarios de la cárcel, incluidos los 3 años en régimen de aislamiento que ha soportado, la falta de alimentación adecuada, la ausencia de luz en su celda o la negación de atención médica. Desde el inicio de esta huelga de hambre, su salud ha empeorado notablemente. La madre de Mohamed Lamin Hadi, Munina Hadi, ha recorrido más de 1.200 kilómetros para visitar a su hijo y se le ha prohibido verle, incluso se le ha prohibido tener información sobre su paradero, se le ha prohibido tener información sobre su estado. Desde entonces ha tenido que recurrir diariamente a realizar llamadas desesperadas a la comunidad internacional, en especial al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta la fecha no ha tenido respuesta por ninguna de estas instancias. Hoy Munina es nuestra invitada y también nos acompaña otro de sus hijos, Med Ali Hadi, Mohamed Zur, delegado del Frente Polisario en Andalucía, que nos ayudará con la traducción, Ahmed Etanji, presidente de Equip Media, colectivo reconocido con importantes premios internacionales por su labor en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, y Edith Rodríguez Cachera, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España y autora del informe Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo. Bienvenidas, bienvenidos a Conversamos sobre el Sáhara. Gracias por aceptar nuestra invitación, Munina, Med, Mohamed, Edith, Ahmed. Un placer poder conversar con vosotros y con vosotras. Bienvenidas y bienvenidos a Conversamos sobre el Sáhara. Munina, lo primero, ¿cómo se encuentra usted? ¿Desde cuándo no habla, no tiene contacto con su hijo? La última información, 25 de febrero. La última vez que habló con él fue el 25 de febrero. Después no ha vuelto a tener ninguna información. En aquel día había cumplido 44 días de huelga de hambre. Después fue cuando decidió viajar hasta Rabat. Quería visitarle, impedida por un tal Bushiti, que es el director de la cárcel, a entrar a visitar a mi hijo. Después de hacer un acto de protesta en las afueras, por el cual grabé un vídeo de denuncia, pues tuvieron que meterme adentro y me pusieron delante de una pared, que le dijeron que tu hijo está aquí detrás, ahora vendrá a verte. Y me dejaron a 2 policías de escolta en espera de que mi hijo viniera. Después estuvimos ahí casi 2 horas en compañía de mi hija esperando en vano. Después aparecieron, nos dijeron, ya no vais a ver a Mohamed Lamin, el tiempo de la visita permitida ya se había acabado. Y ahora nos dijeron, ahora tenéis que salir del recinto de la cárcel. Fuimos directamente a hacer una denuncia en lo que llaman la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y nos dijeron, bueno, que ellas estaban exagerando, que Mohamed Lamin no está en huelga de hambre y que está en comunicación con su familia, cosa que no es cierta, porque la única persona, la última con la que había hablado, era su mamá.
nos volvieron a mentir otra vez, diciéndonos que podíamos visitarlo, diciéndonos que no es verdad que está en huelga de hambre. Volvimos al tercer día otra vez a la cárcel. Entonces, en ese tercer día ya como que nos estaban esperando en las afueras de la cárcel, con una concentración de funcionarios, con cámaras acosándonos, grabándonos, como si quisieran provocarnos para que haya algún tipo de incidente por el cual pueden justificarlo en contra nuestra. Entonces ella, viendo ese escenario, ni se acercó. Su hijo, que la acompaña ahora, fue el que se acercó a ellos, dijo que quería ver directamente al director de la cárcel y le pidió que están queriendo visitar a su hermano. Entonces se negó, le dijo que no pueden visitar, que ellos venían a formar alboroto, que venían a filmar, cuando en realidad ellos no estaban filmando nada, eran ellos mismos los que estaban fabricando todo un escenario. Entonces fuimos hasta la puerta de la cárcel y ahí hicimos una sentada y no quisimos movernos de ahí. Entonces ya cuando casi estaba llegando la tarde, que queríamos ya irnos, nos mandaron a seguir por unos policías, empezaron a tirar de la melfa de la madre, el hijo quiso defender a su madre y entonces estaban aún así yéndose, querían provocarles para que entraran en algún tipo de pelea con los policías. Estaba claro que estaban intentando crear algún ambiente de confrontación y acusarnos de haberlo provocado. Fuimos caminando una larga distancia porque para llegar a la carretera, que está muy distante de la cárcel. Un coche nos siguió y les dijeron que no podía moverse de ahí hasta que viniera la policía. No estaban queriéndose identificarse al principio, pero al final accedieron a identificarse como policías y tuvimos que sentarnos en ese lugar donde no había nada en espera de la policía. Temíamos haber sido secuestrados, habíamos avisado a las familias y vino la policía y nos llevó. Y nos llevaron a la comisaría de la ciudad. Nos separaron llegado a la comisaría. Cuando subimos al coche de la policía ya nos había requisado por la fuerza los móviles, los teléfonos que llevábamos y le habían separado de su hija y de su hijo. Entonces empezaron a interrogarnos y su obsesión era el tema de los registros fotográficos, de lo que habíamos filmado, de lo que habíamos denunciado, que no habíamos tampoco respetado las medidas sanitarias cuando íbamos con mascarillas, incluso llevábamos gel desinfectante. Nos abrieron unos expedientes policiales a cada uno de los tres. Ese interrogatorio duró casi 4 horas. Entonces ella tuvo muchísimo miedo porque venía a visitar a uno de sus hijos y ya no quería volver porque podría podían llevar a la cárcel a sus otros 2 hijos y no quería tener a toda su familia en la cárcel. Entonces no quería volver a la cárcel con el miedo de que encarcelan también a sus otros 2 hijos. Cuando nos devolvieron los teléfonos, estaban completamente borrados de todos los registros, los habían reseteado. A partir de ahí hemos empezado a presentar nuestro llamamiento de queja y de denuncia a la Cruz Roja Internacional. También habíamos incluso denunciado a la Asociación de Derechos Humanos, pero bueno, sabemos que es una institución marroquí y no esperamos que de ahí tampoco salga nada. Habíamos ya perdido cualquier posibilidad de ver a su hijo. No hemos tenido información ni hemos podido hablar con él y al final ya decidimos volver a la Ayun, donde hemos llegado antes de ayer. Todas estas instituciones están sincronizadas, están coordinadas para impedirnos la visita y que haya algún tipo de información sobre Mohamed Lemin, tanto la administración como la cárcel, como la dirección de instituciones penitenciarias, como la propia policía. Todos se habían puesto de acuerdo para bloquear mi visita y que no tenga ningún tipo de información. Responsabiliza ya a estas alturas
al Estado marroquí de todo lo que le puede haber pasado o está pasando a su hijo. Y seguimos sin tener ningún tipo de información sobre Mohamed Lamine desde hasta este mismo instante. Munina, ¿por qué fue detenido? ¿Por qué encarcelaron a Mohamed Lamin Hadi? هذيك الساعة كان فلان كيف إنه جاي من الجزائر، كان في الجزائر، كان في المخيمات. Su hijo había realizado una visita a los campamentos. ومنين جاهم عدلوا المخيم القديم وكان في المخيم في الديميزيك. A la vuelta había participado en la organización del Campamento de la Dignidad. El día que lo encarcelaron, él estaba en el Hotel Sahara Light trayendo equipamiento médico y personal médico para curar a las personas en el campamento que habían sido gravemente torturadas o paliadas o fueron víctimas de disparos de la policía marroquí. Pero su principal misión en el campamento de Mizik fue el haber sido el principal reportero en fin, de lo que estaba pasando ahí en el campamento. Era, digamos, el corresponsal de las actividades del campamento para la televisión saharaui y para el resto del mundo. Y hacía pues sus crónicas diarias a la Radio Nacional Saharaui. Desde su vuelta de los campamentos y de Argelia, ya él sabía que estaba siendo víctima de un seguimiento exhaustivo. Entonces él estaba en el momento en que lo llevaron a la cárcel, estaba en el hotel para llevar a unas compañeras belgas que venían a curar a los heridos en el campamento. Estuvo una semana bajo tortura primero aquí en el Ayun. Sometían a 3 tipos de tortura. Lo cuelgan el modo, digamos, avión, el modo, sí, en fin, los 3 tipos de tortura más, digamos, salvajes que practica Marruecos. Le extirpaban el pelo de su cuerpo. Recuerda que aún tenía esas secuelas en su carne propia cuando fue a visitarle un tiempo después. ولهذا اللي نحولوه مرحلوه شهر 2017. Hasta que toda esa situación llegó al 2017. También recuerda haberle encontrado incluso sin uñas en las manos. Les habían extirpado las uñas. Luego, evidentemente, también fue llevado a Rabat con otros compañeros y siguió otro ciclo de tortura mucho más contundente. En total, estuvo con las vendas en los ojos y bajo tortura durante 5 meses. Y era tiempo de pleno invierno, le arrojaban agua fría, helada, y todos esos meses de invierno los pasó en esas condiciones. Le arrojaban constantemente agua, tortura y con los ojos vendados. Después, como parte de esa tortura, también lo tuvieron en una celda de aislamiento sin contacto con el resto del mundo durante 1 año. 12 años estuvo encerrado en esa celda sin contacto con el resto de los compañeros. Después participó en la huelga conjunta con el resto de sus compañeros de 38 días, cuando ya los reunieron todos conjuntamente. Fue el inicio de un ciclo de huelgas de hambre sucesivas. Ese era el programa más o menos de todo el tiempo que estuvieron en Zaki, pues huelgas de hambre seguidas de torturas y así sucesivamente. Hasta que toda esa situación llegó al 2017. Lo llevaron a otra cárcel que se llama Al-Arjat, en la que ella nunca le fue posible visitarle. Incluso me fue imposible la mayoría de las veces visitarle en Zaki porque me implica muchísimo esfuerzo, muchísimo gasto y, en fin, lejanía y muchas cosas que no puedo tener el lujo de hacer. En ese año, tras ese año en la Arjat, todos empezaron a tener problemas de respiración, problemas pulmonares, como consecuencia de la tortura, de las condiciones sanitarias pésimas y de los grandes niveles de humedad. Y ahora en esta cárcel de Tiflt, donde está, lleva 3 años y algunos meses.
Y desde que llegó el primer día a esta cárcel, en la que lleva más de 3 años, está en el régimen de aislamiento y se le prohíbe a cualquier preso, a cualquier funcionario acercarse a él o hablar con él. En la cárcel ya vino digamos, con la recomendación de que él era uno de los peores delincuentes y por tanto la cárcel tenía que ejercer hacia él las máximas medidas. Habían llegado con él a esa cárcel un grupo de 5 del grupo de Gdemizik, pero ya no se volvieron a ver desde el momento en que pisaron la cárcel. Después los otros 3 los han separado a otras cárceles y dejaron en esta cárcel en la que está él ahora en compañía de otro preso político saharaui del mismo grupo de que se llama Hadd, Bashir Hadd. Y ahora les han vuelto a traer a Abdallah Ibhah también del mismo grupo. Y evidentemente la recomendación es la misma para los 3. Son considerados de máxima peligrosidad, en estado de aislamiento y reciben el peor tratamiento. Evidentemente, pues el trato al que son sometidos no es igual al resto de los presos de derecho común marroquíes y sufren todo tipo de calamidades. Aún en esta cárcel nos contaban que pues vienen a verles a las 2, a las 3 de la noche, los despiertan con agua helada, les torturan y les sacan para la tortura. Y ya habían hecho anteriormente los 3 conjuntamente una huelga de hambre de 17 días. Desde que cambiaron el director de la cárcel y hay un nuevo director llamado Mohamed Bouchiti, pues se ha ensañado mucho más severamente con ellos que el otro. Desde que vino este director, Mohamed Lemin solo podía salir al sol media hora. Evidentemente, pues desalojaron a todas de sus pertenencias, le quitaron las mantas, los libros de lectura y lo dejaron sin nada. Le habían quitado, en fin, como dijo, todas sus pertenencias y todas sus cosas. Evidentemente, pues la última vez que ella habló con él y recuerda que se quejaba de que está vomitando muchísimo, de que tiene problemas de salud muy serios. Y le había dicho que acababa de salir de un castigo de 10 días por haber atrevido a saludar a un preso. Le habían puesto, en fin, la banda en los ojos y lo habían puesto en un agujero durante 10 días. Ese era el panorama cuando hablé con él la última vez, tortura y enfermedades, y desde entonces pues no he vuelto a saber nada. Met, tu hermano es uno de los 40 presos políticos saharauis que están en la cárcel por luchar por una de las causas más justas que existen en este mundo. Tras vuestro viaje a Marruecos, a la prisión donde se encuentra tu hermano, tras la denuncia, tras la huelga de hambre que él ha realizado, se ha puesto en marcha casi de forma espontánea, casi de forma autogestionada, una campaña a nivel mundial de apoyo y de denuncia, una campaña en la que personas a título individual y también organizaciones de todo tipo están solicitando al Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Cruz Roja Internacional la liberación de Mohamed Lamin Hadi, pero también la liberación del resto de presos políticos saharaui. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Habéis tenido algún tipo de respuesta por parte de estos organismos internacionales? Él quiere recalcar y agradeceros la invitación de que la situación de Mohamed Lamin en efecto es parte del sufrimiento general de los presos políticos saharauis. Las cárceles marroquíes están llenas de presos de conciencia y presos políticos saharauis, y esa foto que su madre describió es, digamos, la constante de todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. En el caso de Mohamed Lamin, como sabéis, es uno del grupo de Gdemizik. Aunque hayan hecho huelgas de hambre de forma colectiva o individual, todo eso es en protesta por las condiciones de encarcelamiento y en contra de las circunstancias que les llevaron a la cárcel.
Hoy ya lleva 64 días aproximadamente de esa huelga de hambre, después de 3 años de aislamiento, digamos, exclusivo. Como familia estamos muy agradecidos y muy emocionados con esta campaña que pide su liberación, como también las otras campañas que piden la excarcelación de todos sus compañeros del grupo Ekdemizig. Nosotros seguimos insistiendo en que son inocentes de todos los cargos en que se les imputaron. Como sabéis, la mayoría de este grupo de Ekdemizig fueron apresados en la ciudad de Layún, ni tan siquiera estaban en el campamento en el momento en que fueron encarcelados. Quieren dejar claro que sus demandas aquí no tienen que ver solo con que mejoren sus condiciones de trato o condiciones sociosanitarias o de salud, digamos, dentro de la cárcel. No. Nuestra demanda principal es que sean puestos inmediatamente en libertad. Más de 10 años ya es mucho más que suficiente de privación de libertad. Y pedimos a los organismos internacionales, principalmente a la Cruz Roja Internacional y a la Unión Europea, que ejercen toda la presión sobre Marruecos para que sean inmediatamente liberados. Podemos dejar aquí de recordar la responsabilidad directa que tiene Naciones Unidas para también interceder por la suerte y la liberación de los presos políticos saharauis. Está equivocado Marruecos si cree que estos hijos y compañeros nuestros saharauis van digamos, a restar a la determinación del pueblo saharaui en exigir su derecho a la autodeterminación, aunque hayan sido condenados a cadenas perpetuas. Esa es una decisión equivocada. Todos los jóvenes saharauis saben que la cárcel es un paso obligatorio, que es una aula, es un taller, es una escuela de obligatorio paso para todos los militantes por la independencia del Sahara Occidental. Y eso es una realidad que esperamos todos los saharauis, aunque no estemos en las cárceles marroquíes, porque todo el Sahara Occidental desde la ocupación marroquí es una gran cárcel. Por lo tanto, deseamos que esta campaña se extienda y abarca y que no se interrumpa y que incluya también, como Mohamed Lemin Heddi, la liberación de todos los presos políticos saharauis. MET, que es la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharaui en las cárceles marroquíes. Es un grupo organizado de activistas por los derechos humanos, familiares de presos políticos y también del grupo de Ekdemizig, y que su principal misión es reunir y vehicular todas las informaciones que hay sobre la situación de los presos de Ekdemizig en las cárceles marroquíes. Su presidente y algunos de los miembros de esta liga están en la cárcel. Y nosotros también como familia estamos en una relación directa con esta liga. Es una voz más de las voces libres que luchan desde el Sahara Occidental, que transmite la voz y el padecimiento del preso político saharaui. Mandarles todo mi apoyo y la organización, como ellos saben, hemos recogido el caso de su hermano. Yo misma fui la encargada de redactar el caso y me gustaría saber simplemente dos cosas muy rápidas. Primera es cómo es Mohamed Lamin como persona, cómo lo recuerdan, y la segunda es si es consciente de que tiene apoyo fuera de alguna forma. Mohamed Lamin es un joven que siempre ha estado muy vinculado a las demandas políticas en el Sahara Occidental. Nosotros lo que hemos visto es que sus convicciones en estos 10 años que lleva en la cárcel siguen inalterables. Y siempre nos decía lo mismo, incluso el último día que hablamos con él, el 25 de febrero, les había encargado de que no dejaran de luchar, que le transmitieran ese mensaje también de resistencia a quienes luchan por él, por el mundo. Sabía de que estaban, digamos, esperando unas condiciones mucho más drásticas de las que venían sufriendo. En aquel día llevaba ya 44 días de huelga de hambre y nos había dicho que estaba determinado a seguir en la huelga hasta lograr sus objetivos.
había pedido o que fuese, digamos, evacuado de ahí o la inmediata liberación y seguía insistiendo en su inocencia. Siempre nos decía que para él es un honor haber sido condenado a 25 años porque, en fin, su causa es una causa de libertad. Hoy quiero deciros también que hoy hemos publicado, hoy miércoles 17, un comunicado como familia en lo que para nosotros ya lo consideramos como un desaparecido. Vemos que eso no afecta a la campaña que está pidiendo su liberación, pero ese es el sentimiento que nosotros como familia tenemos. Están seguros de que tanto su familia como el resto de los presos, como todos quienes luchan por la libertad del pueblo saharaui van a vencer porque están el derecho está a su lado. Nuevamente como familia, pues os quiere agradecer muchísimo este acompañamiento y esta solidaridad. Ahmed, fundador de Equip Media y presidente de esta organización. Bienvenido a Conversamos sobre el Sáhara. Parece que lo que sucedió en el campamento de Gdeim fue el detonante, el motivo de este encarcelamiento. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Ismael por la invitación y también a la delegación saharaui en Andalucía. Es un día especial por compartir esa conversación, esa charla con dos mujeres grandes, también que les guardo muchísimo cariño, a Menina y a Edet. El campamento de Gdeim Izik es el detonante de la primavera árabe, aunque no lo ha reconocido muchísimos estados y muchísimos medios de comunicación. Fue reconocido por diferentes personas muy conocidas a nivel mundial como el pensador Noam Chomsky. El campamento de Gdeim Izik empezó en el 10 de octubre en los territorios ocupados, que allí nació una nueva sistema de resistencia pacífica, creativa, moderna, lo cual los han convertido un desierto en un territorio de protesta donde hemos plantado más de 8.000 jaimas, donde se han agrupado más de 30.000 personas. Hablamos de mujeres, niños, ancianos, todos con una determinación y también reivindicando el cese del expolio de los recursos naturales y también la autodeterminación del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. Este campamento ha durado 28 días, estaba un campamento muy organizado, pacífico, pero las fuerzas de ocupación han rodeado este campamento con material militar, coches 4x4, camiones, y también estamos hablando de ejércitos, ¿no?, armados, y también han hecho un muro de arena parecido al muro de la vergüenza que separa el territorio ocupado y también el territorio liberado saharaui. Esa protesta ha durado 28 días, donde han muerto muchas personas, incluso un niño que murió durante esta protesta, que estaba intentando cruzar este muro para llevar medicamentos a su madre, porque estamos hablando de un campamento rodeado, bloqueado, no dejaban el acceso de medicinas ni alimentación para que la gente se renda, y no hemos rendido y ha seguido este campamento hasta el maldito día, el 8 de noviembre, en una madrugada, donde han intervenido fuerzas de ocupación, fuerzas armadas, el ejército, policías, armados también en coches 4x4 con camiones y también cisternas para dispersar este campamento de una forma violenta. El resultado, han detenido a más de 200 personas y también han herido a más de 2.000 víctimas y han asesinado a muchas personas. Y entre los cuales de los detenidos se encuentran hoy el grupo de Gdeim Izik, uno de ellos que es Mohamed Lamin Heddi, que se encuentra en una huelga de hambre. Pero por desgracia no se ha abierto ninguna investigación a nivel internacional para denunciar este crimen de lesa humanidad que ha cometido Marruecos contra una población civil saharaui.
Ahmed, ¿cómo es la situación, el día a día de los periodistas, de los comunicadores saharauis que viven en las zonas ocupadas por el régimen marroquí? ¿Cómo es ser periodista saharaui en el Sáhara Occidental ocupado? Ser periodista del Sáhara Occidental ocupado es un sinónimo de agresión, es un sinónimo de detenciones, torturas, malos tratos, amenazas, difamaciones, porque es un trabajo muy difícil y con mucho riesgo, porque es el primer enemigo de las autoridades de ocupación en el Sáhara Occidental son los periodistas, porque hablamos de un territorio cerrado. Los periodistas internacionales o los observadores no tienen acceso al territorio. Por eso Marruecos no quiere que hayan testigos en este territorio. Y los saharauis que estamos haciendo esta alternativa, estamos informando sobre esta situación, estamos siendo perseguidos y muchos de nuestros compañeros han sido detenidos o se encuentran hoy en día en las cárceles. Hoy en día hay 7 periodistas que se encuentran encarcelados, condenados a cadenas muy elevadas. Hablamos de cadenas perpetuas, hablamos de 20 años, 25 años de detenciones, a pesar de las denuncias de diferentes organizaciones y también procedimientos especiales de la ONU, como los relatores de la libertad de expresión o de los defensores de los derechos humanos. Y también quiero aprovechar que gracias a diferentes organizaciones que han llamado la atención sobre esta situación, como Reporteros Sin Fronteras en España, que ha mostrado una realidad en un informe exhaustivo sobre la situación. Y también aprovecho para denunciar el silencio de muchísimas organizaciones internacionales y medios de comunicación que están siendo cómplices en este bloqueo informativo y tampoco han solidarizado o han apoyado a estos periodistas que están siendo perseguidos por las autoridades de ocupación marroquí. Desde Equipe Media jugáis un papel fundamental para romper el bloqueo informativo. ¿Qué es Equipe Media? ¿Qué hacéis? Equipe Media es una organización, nació en 2009 a raíz de la intifada pacífica de 2005. La hemos creado con la idea o con el objetivo de romper el bloqueo informativo, porque sabíamos la importancia de la imagen y del vídeo, que son evidencias para mostrar al mundo de qué está pasando en los territorios ocupados, porque Marruecos está haciendo una propaganda diciendo y vendiendo en el mundo que estamos viviendo bien, que no hay violaciones de los derechos humanos. Nosotros hemos querido enfrentar esta propaganda a través de evidencias documentadas para desmentir esta propaganda y también para ofrecer material audiovisual y materia prima para las organizaciones internacionales y los medios de comunicación a nivel internacional, porque si no lo hacemos nosotros como saharauis, ¿quién lo va a hacer? No, aquí no hay agencias de prensa, no hay corresponsales internacionales. Por eso hemos creado el Equipe Media para romper este bloqueo informativo. Nuestro trabajo se consiste en documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ocupante marroquí y también el expolio de los recursos naturales y la complicidad de las multinacionales y las empresas y los estados que están involucrados en este expolio de los recursos naturales. Estamos hablando de un trabajo muy difícil y riesgoso, lo hacemos de una forma muy clandestina porque no podemos llevar una cámara en la calle, como por ejemplo si hay una manifestación en Sevilla o Madrid, un periodista puede llevar su cámara, pues aquí una cámara no la puedes llevar en la calle, porque esto te puede llevar a la cárcel, o las personas que lo han intentado han sido encarcelados solo por el hecho de llevar una cámara en la calle. Por eso hoy estamos ejerciendo, haciendo lo que llaman hoy en día el periodismo desde las azoteas, porque los únicos sitios que tenemos para poder documentar o grabar esas intervenciones policiales contra el pueblo saharaui que está reivindicando de una forma pacífica el derecho a la autodeterminación y a la independencia del territorio saharaui ocupado. Nos hablaba Ahmed de Reporteros Sin Frontera. Tenemos la suerte de contar con Edith, corresponsal de Reporteros Sin Frontera en España.
Tu organización, EDIP, publica un informe que se titula Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo. En este mismo informe aparece nuestro protagonista de hoy, Mohamed Lamin Hadi. ¿De qué trata este informe? Digamos que la iniciativa surge de sentir que había una deuda, ¿no? Una deuda con pues la misma deuda que tiene España como país. Nosotros como organización, como bien dice Ahmed, hay mucha omisión en algunas de las organizaciones que supone que deberían estar apoyando al Sáhara. Nosotros sentíamos esa deuda un poco histórica con reclamaciones, con mensajes que nos venían llegando, con reclamaciones de atención, ¿no?, sobre las causas de periodistas en el Sáhara. Para nosotros, antiguamente siempre era un poco un reto, porque la definición de periodista tradicional no se da en el Sáhara Occidental, es decir, el activismo y el periodismo están muy estrechamente unidos y eso en ocasiones dificulta para las organizaciones de libertad de prensa la defensa, ¿no? Porque donde empieza uno acaba otro. En cualquier caso, nosotros eso no lo tuvimos en cuenta. Lo que más nos importó es que estaba claro que hay personas que están documentando violaciones a los derechos humanos en el Sáhara Occidental y bueno, de esa deuda, de esa sensación de estar en deuda surge el informe, ¿no? El informe lo que pretende es dar una visión general de cómo se encuentra el Sáhara de aislado como tema periodístico, como consecuencia de estar aislado como tema político. Lo primero que me di cuenta cuando empiezo a documentarme un poco es de la falta de contexto que hay. Es decir, que en España nos pensamos que conocemos el Sáhara, pero mi sensación se confirma al elaborarlo de que lo conocemos muy poco, o peor, queremos conocerlo, lo cual causa todavía más confusión. Y además de que la primera obligación de un periodista es contextualizar. Por tanto, lo primero que hacemos dentro de ese informe es crear contexto. Crear contexto histórico porque pensamos que uno de los muchos factores que hacen que no esté el Sáhara lo suficientemente presente en los medios españoles es la falta de contexto y la falta de conocimiento sobre el conflicto, ¿no? Al final, la presencia del Sáhara se limita casi siempre a temas humanitarios y se reduce a los territorios, a los campamentos de Tinduf, y se hace ahí un periodismo complaciente y se olvida el conflicto, porque el conflicto sigue estando, ¿no? Se documenta muy poco los territorios ocupados. ¿Qué tratamos de reflejar? Que se ha transformado, que el Sáhara Occidental es lo que conocemos en la jerga periodística como un agujero negro informativo, un agujero negro en la información. Un agujero negro en la información es un lugar donde no entra ni sale información. Y esto es lo que documentamos en el informe. No sale información porque Marruecos, que se sitúa en el puesto número 133 del ranking de 180 países que analiza Reporteros Sin Fronteras en su clasificación anual de la libertad de prensa, por tanto está en un lugar muy bajo, pues utiliza una mano de hierro, ¿no? Para que no, lo ha explicado Ahmed, o sea, no es muy difícil de conceptualizar en ocasiones desde Europa, desde Occidente, pero en los territorios ocupados no hay prensa libre, no hay prensa libre y no hay prensa extranjera, es que solo hay prensa oficialista. Por tanto, no puede salir información. Solamente personas, grupos como Equipmedia, hay otros colectivos similares en los territorios ocupados que se organizan y bueno, pues documentan desde las azoteas, principalmente las manifestaciones, las protestas en pro de la autodeterminación, también las protestas contra la precaria situación económica en la que se encuentra la población del Sáhara, ¿no? Pero pues son personas que de forma autónoma se organizan y, bueno, poniendo en peligro sus vidas, su integridad, etcétera, documentan y graban lo que está sucediendo. Gracias a las redes sociales e Internet. Esto es un fenómeno de 10 años a esta parte. Antes el agujero era mayor, ¿no? Por tanto, apenas sale información. Simplemente gente como Equipmedia que han logrado, y otros, Nushata Foundation o Smara News, otros colectivos que han logrado transformarse en fuentes de los propios periodistas extranjeros y en fuentes de las organizaciones pro derechos humanos, están sacando información, pero no deja de ser información perseguida, con cuentagotas, limitada y grabada de aquella forma. Y la otra vertiente es que tampoco entra información en el Sáhara Occidental, porque no pueden entrar periodistas. Pueden, técnicamente pueden. Tú puedes ir a la Yun, pero
la política de Marruecos es de una deportación sistemática de periodistas extranjeros. Es decir, en cuanto un periodista entra, además lo más habitual es que entre en contacto con lo que llamamos fixers locales, que son gente como Equip Media, ¿no? Que te orienta sobre el terreno, que te acompaña, que traduce, que ayuda un poco. Todas estas personas están fichadas, por tanto están seguidas y están... Así que el trayecto normal de un periodista, vamos a poner español, cuando llega al Sáhara Occidental, es que entre en la Yun, contacte con compañeros a lo mejor de Equip Media, en este caso, y que sea seguido y a las 24 o 48 horas sea deportado. Lo normal es que les metan en un autobús o en un taxi después de ser intimidados muchas veces a Agadir, que es la ciudad del sur más próxima, y se acabó. Así que eso es un poco lo que reflejamos. Le dedicamos un apartado importante a los presos de Daimizik, porque digamos que son la parte más grave, preocupante y penosa de toda la situación de los periodistas en el Sáhara Occidental, porque son, bueno, el relato, es que para qué me voy a entretener, el relato que ha hecho Munina y que ha hecho Medali, a los que aprovecho para saludar de nuevo, pues creo que habla por sí solo. Esta es la realidad desde hace 10 años de los 4 periodistas presos en Daimizik, pero también dedicamos otra parte a analizar casos no tan graves, porque en Marruecos la política que aplica es sutil, o sea, no solamente encierra en la cárcel, ¿no? Daimizik fue un hito, pero bueno, hay otras formas de represión que sufren todos los días, cuando digo, es una forma obviamente metafórica de hablar, pero que sufren constantemente los periodistas o videoactivistas que se atreven a grabar sobre el terreno, que es el acoso a las familias, las entradas y salidas, bueno, lo que han sufrido un poco la familia Hardy, ¿no? O sea, las entradas y salidas de comisaría, requisado el móvil, los móviles vaciados, se utiliza el contenido para difamar, es una persecución constante, ¿no? Y por último, lo que se toca en el informe, que bueno, invito a todo el mundo a leer porque es bastante esclarecedor, es la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación occidentales, europeos y en concreto españoles en la escasa difusión del conflicto del Sáhara, porque es un conflicto, informativamente es un conflicto, la falta de sensibilidad que a veces se muestra pues, con respecto, por ejemplo, a otros territorios, como puede ser América Latina, ¿no? Donde la sensibilidad española es clara, y aquí, bueno, pues el vínculo no es tan estrecho, aunque sabemos que hay un divorcio entre el Estado y la sociedad civil, y que la sociedad civil española sí simpatiza, por lo general, con el pueblo saharaui, pues bueno, hay una responsabilidad ineludible en los medios en que no se trate este tema. Está claro que Marruecos trata de garantizar que la información no entre ni salga de los territorios ocupados, pero a este bloqueo tendríamos que sumarle también un bloqueo informativo del conflicto saharaui a nivel mundial, a nivel internacional. ¿A qué crees que se debe? Y ahora peor, porque con la pandemia esto se ha agravado claramente, porque una vía de entrada tradicional era Argelia, eran los campamentos, y ahora como está cerrado, pues, por ejemplo, del actual conflicto, es muy difícil dar cuenta como medio de comunicación. De los enfrentamientos actuales es prácticamente imposible, porque los que actúan libremente están en los territorios ocupados, en fin, es un poco lo que cuentan desde los campamentos, no hay más información que llegue, ¿no? ¿Por qué se produce el bloqueo? Pues es una confluencia de factores, ¿no? Primero, pues la responsabilidad de una prensa olvidadiza, que es un conflicto que es cierto que durante mucho tiempo, ¿no? Desde el alto el fuego del 91, ya hace 30 años, pues durante los sucesivos planes de paz, etcétera, suceden pocos hechos noticiosos alrededor del Sáhara. Eso lleva a muchas generaciones de jóvenes a decir ahora que estaban mejor en guerra porque se les salían más en los medios, ¿no? Entonces se transforma en esta expresión que es un poco, que a mí no me gusta, que es un poco un conflicto de baja intensidad, ¿no? Eso no, es una expresión que no me gusta, pero es cierto que se transforma en un conflicto un poco de baja intensidad y los medios de comunicación tienen la sensación de que es un poco siempre lo mismo, siempre lo mismo. Toda esa generación de periodistas que informan sobre esos temas
digamos que es relevada por una nueva que sabe muy poco del Sáhara Occidental, muy poco, que es la generación más joven, ¿no? Que está menos en contacto, por eso la necesidad de hacer contexto, y que recoge muy poco el tema, ¿no? Que está poco sensibilizada con el tema, que ni siquiera tiene memoria histórica presente o reciente con esto. Luego hay intereses claros. Yo siempre digo, y he de ser justa, no me gusta no serlo, que no hay ninguna mano directa que en una redacción diga tú no escribes sobre esto. Eso no es así. Muchas veces tengo discusiones cariñosas con compañeros saharauis y eso no es así. La censura no existe en España de esa forma, es decir, de eliminar artículos, pero sí hay un clima que no es favorable a esos intereses. Eso está clarísimo. Y luego, es decir, los tentáculos son largos, eso lo sabemos todos, los tentáculos de Marruecos. Luego hay otra situación y es que hay una crisis clara de los medios de comunicación. Hay pocos recursos, hay pocos enviados especiales, hay pocos corresponsales, eso es así por todas partes. Y yo tiendo a observar que últimamente, bueno, desde los últimos enfrentamientos no, pero hasta entonces, no es que se hable poco del Sáhara, es que se habla mucho menos de Marruecos también. Porque hay pocos periodistas en Marruecos en general, ¿no? Y es una pena, porque entonces al final la información llega, pues eso, cada vez más sesgada. Pero insisto en que hay una falta de sensibilidad clarísima de los medios españoles. Creo que ha habido temas de interés, creo que va a haber temas de interés. O sea, ha habido sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy recientes sobre el acuerdo de asociación, también sobre los acuerdos de pesca, negando la soberanía marroquí. Esto es una muy buena bomba informativa. Hay empresas españolas, hay muchas cosas, no solamente sobre el conflicto, sobre la que una persona con avidez informativa puede ir a documentarse, ¿no? El problema es que es muy difícil estar in situ, ¿no? Pero yo creo que sí hay voluntad y luego está cuando me preguntas por los factores, la mano de Marruecos. Si tú eres corresponsal, nosotros para el informe no quisimos tocar a ningún corresponsal en Marruecos. Fue decisión mía no contactar con ningún periodista in situ porque le estás poniendo en peligro la acreditación. Es que los periodistas que están en Marruecos sufren constantemente amedrentamientos. Y entonces, aunque yo no dudo, porque todos son buenos corresponsales, si tú quieres, es un círculo vicioso, si quieres permanecer en suelo marroquí, tienes que estar en un ten con ten permanente entre no ser extraordinariamente molesto. Ya sabemos que los tres temas tabú para Marruecos son el Islam, la monarquía y el Sáhara. Si tú eres muy molesto, van a empezar va a empezar a haber movimientos de asedio que acaban haciendo que te vayas. Y al final empeora la situación, es un círculo vicioso. Se queda el territorio sin cubrir, ¿no? Por tanto, los corresponsales tienen que hacer un esfuerzo tremendo ahí de equilibrios entre contar, tener cuidado, porque bueno, en España hemos tenido muchos corresponsales y todos los nombres que han estado y se han tenido que volver. Al final nadie te echa, porque nadie te echa, pero son un cúmulo de circunstancias que hacen tu vida desagradable, por no hablar de las no renovaciones de acreditación, y ya con eso te tienes que volver. Entonces, ¿qué queremos? ¿Estar y contar o no estar o hacer más grande el agujero informativo y tener que estar contando desde España? Entonces es complicado, es que la situación de poder y de control marroquí en todos los aspectos es compleja, es compleja. Y por último, Edith, un titular, desde Reporteros Sin Frontera, ¿qué pedís al gobierno de Marruecos? ¿Qué pedís a la comunidad internacional sobre el Sáhara Occidental? Está claramente reflejado en las recomendaciones finales que glosamos en el informe. La liberación de los presos, periodistas, la realización de juicios justos. La mayoría de estos presos fueron condenados, no olvidamos, cuando hablamos de crime los que permanecen en prisión por un tribunal militar en primera instancia. Por tanto, juicios justos, juicios con garantías, con observadores, cumplir los llamamientos de Naciones Unidas y de los comités de derechos humanos de la ONU, del comité, y también contra las detenciones arbitrarias que se han pronunciado sobre alguno de ellos. Cumplir, porque irónicamente Marruecos ha firmado la Convención contra la Tortura, ¿no?, de Naciones Unidas. Esto fue una cosa que publicitó hace unos años. Cumplir
con la Convención contra la Tortura, muy importante respecto a la libertad de información y de expresión. Sabemos que es una utopía porque no se cumple en suelo marroquí tampoco, pero nosotros no vamos a dejar de exigirlo y que permita la entrada de periodistas extranjeros a los territorios ocupados, por supuesto. Y por último, en un llamamiento a la Unión Europea, a las autoridades españolas y francesas especialmente, para que condenen la represión a los periodistas presos en las cárceles saharauis y a los periodistas saharauis. Pues muchísimas gracias, Munina Ahmed, muchísimas gracias, Mohamed Zur, delegado del Polisario en Andalucía, por las labores de traducción que ha realizado en este programa. Muchas gracias, Ahmed, muchas gracias, Edith, por participar en este programa de Conversamos sobre el Sáhara. Un último mensaje breve. Como familia os agradece nuevamente. Todos esperamos haber sido capaces de transmitiros el sufrimiento y el padecimiento de Mohamed Yamin y todos los presos políticos y el padecimiento de nuestra familia es de otras decenas de familias que sufren igual que nosotros. Y gracias a Edith, a Ismael, a Tanji, a todos. Y muchos éxitos. Por mi parte, si me permite, si le traduces, agradecer, bueno, primero Ismael la iniciativa, gracias por estar encima del tema, al compañero Ahmed, que nos unen muchas cosas, y también a ti, Mohamed, porque la actividad de traducción no es sencilla. Y bueno, sobre todo a Munina y a Medali, darles mucho ánimo, decirles que me parecen muy valientes y muy enteros, que sigan difundiendo la causa de Mohamed Lamin y que en Reporteros Sin Fronteras España tienen una alianza. باقي حتى هي تشكركم حتى محمد العلي ومنينا ويعني تبلغ لكم تحياتها وتحييكم على هذا الصبر وعلى هذا النضال وبنكم تعودوا عارفين بانه يعني هي شخصيا ومراسلين بلا حدود الريبورترز سان فرونتيراس راكم يعني عندكم اصدقاء وعندكم متعاونين وتحسبوا عليهم. بتشكركم كثيرا. حتى احنا نشكرهم هذا ونتمنوا لقاءنا هذا يعود لقدام في القريب العاجل. Os agradecen ellos nuevamente y esperan poderles ver a todos, Ismael y Edith, en otras circunstancias mejores. Y que sean liberados, sobre todo los presos políticos saharauis y especialmente los que pueden contar lo que le pasa al pueblo saharaui, que son sus comunicadores, sus periodistas. شكرا جزيلا. Shukran. Ahmed, un último mensaje. Bueno, me quito el sombrero ante la resistencia de Munina y su familia y os doy las gracias, Ismail, Mohamed y también a Edith y a través de ella a Reporteros Sin Fronteras. Quiero aprovechar para llamar la atención de que la situación de los periodistas saharauis se ha empeorado desde el 13 de noviembre y estamos esperando a situaciones peores aún. Por eso pedimos a las organizaciones internacionales y también los medios de comunicación la involucración en la situación aquí en las zonas ocupadas. Gracias. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos a todos y a todas en una nueva edición de Conversamos sobre el Sáhara.